Pues nada, hoy voy a hablar, voy a tratar otro tema que lo voy a tratar yo creo que en varios programas también, en 2 programas Qué por lo bueno, menos. nuevo Y va, ciclo. y va a ser sobre homeschooling o estudiar en casa. No sé si sabéis lo que es Lo hemos o vivido. nuevo. Lo, ¿Cómo que lo habéis vivido? Lo hemos ¿habéis- vivido todos Último año. obligatoriamente. Ah, sí, no, sí, 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 sí. sí. Ah, bueno, claro, no, pero claro, eso es con la pandemia, Tú pero no dices es lo el mismo. homologado, ¿no? De verdad. Me refiero a aquellos padres que deciden que educar a sus hijos durante la etapa de educación obligatoria y en vez de llevarlos pues, a las instituciones reglamentarias, ¿no? Colegios normales, pues deciden enseñar a sus niños en el colegio. Y la verdad es que es un tema muy amplio, porque aunque parezca que es todo lo mismo, hay muchos tipos de homeschooling. Hay muchos como diferentes formas de aprendizaje y de diferente gente interesada en hacer esta educación en casa. Pero yo antes de llegar a contar sobre pues, las diferentes circunstancias a las que te lleva a ir a decidir pues a dar educación a tus hijos en casa, quería resaltar una de ellas, que es por lo que la mayoría a lo mejor lo relaciona, y es sobre pues, los padres que a lo mejor pues, no están interesados en la parte del currículum académico de la educación obligatoria de las escuelas pues, normales, ¿no? Y entonces por eso deciden que, pues, darle su educación en su casa. ¿Y por qué voy a resaltar esta? Porque todo hay que llevarlo un poquito anteriormente. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de las pedagogías alternativas que surgen al principio del siglo XIX con las escuelas nuevas, con la Montessori, Stegner y Freinet y de todas las que hemos estado hablando? Y entonces es una época en la que la pedagogía crece mucho, la educación se pone, empieza a crecer en calidad y aparece lo que se llamaría, en el siglo XIX, aparece lo que ya se diría hacer la educación obligatoria de entre las edades desde los 6 a los 18 años. Cuando ya se dice que esa educación es obligatoria y son los colegios los que empiezan a crear esos currículos, tenéis que tener en cuenta que la educación no se aleja del contexto histórico en el que uno está viviendo, de la política y de todo lo que le influye. Y entonces es en el ya a partir de los años 70 cuando la gente empieza a estar un poco como asqueada o cansada o empieza a cuestionarse sobre estos programas educativos que se han ido creando en un principio en esta época anteriormente y empiezan pues, a criticarlos y a darse cuenta que están un poco desfasados. Y en concreto hay como varias personas, en concreto voy a mencionar a 2, uno de ellos es un pedagogo muy conocido que es de Brasil, que es Freire, Paulo Freire, que él es el primero que dice que la educación obligatoria convencional pues está un poco como condicionada por el capitalismo que ya se empieza a surgir en esta época y está creando pues en vez de una educación libre es una educación de oprimidos, ¿no? Entonces él es el que plantea y dice, bueno, vamos a crear otro tipo de formato de educación no legislada por el Estado y por eso avala mucho también por otro tipo de educación. ¿Quién avala también mucho por romper con ese tipo de educación obligatoria, de ir a los colegios y todo? Un pedagogo austriaco que se llama Ivan Illich, en el que fue el que creó el libro de la desescolarización, ¿cómo le llaman? La sociedad desescolarizada, que también dio mucho pie para que otros más adelante, otros pedagogos, otros estudiosos, otros filósofos, otros psicólogos, pues fueran avalando y criticando la educación convencional y creando otros métodos y otras formas de educar. Y en todo este contexto donde ya aparecen pues diferentes
autores haciendo esa crítica a lo que conocemos como la educación obligatoria en los programas educativos, pues aparece el padre de la educación de homeschooling, que se le llama Holt, John Holt, y él es el que establece un poco bien las bases un poco de lo que sería un homeschooling. Un homeschooling serían padres que deciden darle la educación a sus hijos en casa, siguiendo pues unos modelos pedagógicos libres, en el sentido que puedes aplicar Steiner, Montessori, Freinet, pero que están totalmente desligados de las instituciones convencionales obligatorias de escuelas. Y con esa línea empiezan a aparecer montones de estudios, montones de pedagogías que continúan y van avalando cómo efectivamente la educación que nos estamos encontrando en los colegios públicos, en los colegios dirigidos por los gobiernos, pues están muy condicionadas por su política. ¿Y cuál es la política que estamos teniendo en concreto en el siglo XXI? Pues una política liderada por el capitalismo, ¿no? Donde lo que genera, y ahí aparece a partir de la revolución industrial, pues en vez de crear individuos en una sociedad donde haya diferencias y donde todo el mundo pueda desarrollarse como persona, lo que están creando pues son como personas sumisas, que te aprendan a pues, acostumbrarse a lo que luego el futuro laboral, el mercado les está preparando. Y en toda esa crítica, pues viene una parte de homeschooling y dice, pues no queremos seguir eso y queremos hacer nosotros dueños de la educación de nuestros hijos para crear un mundo mejor. Y más o menos esa sería un poco la línea de por qué a lo mejor es tan importante también a veces quién hace los proyectos educativos, de dónde vienen y a lo mejor ser críticos con ellos y entender por qué a lo mejor hay gente que decide no querer llevar a sus hijos a los colegios. Como he comentado anteriormente, la gente que le motiva a ir a hacer también este tipo de educación en casa no solo es porque están en contra del programa educativo, sino hay muchos otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? Pues, por ejemplo, gente expatriada que quieren seguir programas curriculares concretos de su país y al estar en otros países, pues no lo hacen, prefieren que sus hijos se queden en casa y siguen unos programas que se siguen plataformas online que a día de hoy están muy desarrolladas y hacen educación en casa. Otras personas pues, por motivos de bullying, tanto que se dice hoy en día, no quieren exponer a sus hijos en situaciones de bullying. Otros es por programas, por ejemplo, de lenguas. Países como, por ejemplo, Guinea Ecuatorial o Filipinas, que todavía se sigue teniendo el español. Hay personas que quieren seguir teniendo un programa educativo en español y siguen este tipo de educación en casa. Por temas religiosos, por ejemplo, muchas de las áreas musulmanas o árabes, de las mujeres deciden hacer homeschooling en casa. Es decir, el tema de estudiar en casa con los hijos es muy amplio. Y ya si eso, para el próximo día, pues comento un poco más el tema legal y el tema, las diferencias entre, por ejemplo, estudiar en casa en España y en Bélgica.